y a cumplir unos aspectos que vemos acá, donde en el 2018 pues teníamos en un promedio de la hidráulica un 71% y el térmico un 29%. Luego ya en el 2019, pues con todos los proyectos que nosotros teníamos, ya empezamos a mirar que el eólico empezó a ganar un 5% y el solar un 1%. Y en el 2022 se tiene pronosticado que ya el solar y el eólico entra a ser un 10%. Pero miremos un aspecto claro, es que el térmico no se mantiene. Perdón, el térmico se mantiene. Aquí nosotros estamos viendo lo que es una coexistencia, no la estamos acabando, sino que estamos buscando una confiabilidad frente a estos sistemas. Un tema para que nosotros empecemos a hacer una proyección energética y estemos mirando cómo será en 2050 de electricidad. Vuelvo a hablar, matriz energética, estamos hablando de electricidad, porque hay muchas aristas que nosotros tenemos que empezar a hablar cuando estamos hablando de, oiga, tenemos que cambiar la forma como nosotros nos estamos moviendo. Tenemos que empezar a energías renovables no convencionales, tenemos que cambiar el petróleo, tenemos que cambiar el gas. Sí, si lo hablamos desde un punto de vista de matriz energética y desde el punto de vista de electricidad, pero hay otros elementos que se tienen que sumar a esa ecuación para tener un desarrollo sostenible. En el tema de energía eléctrica, cuando lo estamos viendo, podemos ver ahorita, que está una línea, obviamente estamos hablando del 2019, si lo estamos viendo en 2020, estamos comenzando con esa energía renovable no convencional, que es la solar, la eólica, ¿cierto? Y mire cómo está creciendo y cómo va creciendo y cómo va creciendo y va a llegar a ser un 62% la energía renovable, donde vamos a tener precisamente la hidráulica, vamos a tener la eólica y vamos a tener la solar. La nuclear va a disminuir, pero ahí va a estar lo que es el petróleo en el tema de sus derivados, se va a disminuir y va a ser una franja muy pequeña, pero mire que la del gas siempre se va a mantener. Ahí siempre se va a mantener. Y en este tema, por ejemplo, del carbón, se está manteniendo, obviamente, tenemos que recordar lo que pasó en Japón con obviamente la planta nuclear que ellos tenían. Ellos cerraron el proyecto que tenían obviamente para generar su propia energía nuclear y obviamente ahorita le están volviendo a apostar a abrir sus termoeléctricas con carbón. Entonces hay un tema de oferta y demanda y obviamente se está mirando cuál es su beneficio y ellos vieron que ese tema nuclear los afectó muchísimo y obviamente quieren irse otra vez a lo seguro y por eso otra vez están migrando a lo que es el carbón. Y otro de los aspectos que uno también está viendo, por ejemplo, España, eh, por decisión del gobierno, cerraron las minas de carbón. Y ellos obviamente le están comprando, pues obviamente también necesitan energía y ahorita le están comprando energía a Marruecos, pero oh sorpresa que Marruecos genera energía con carbón. Entonces, pues estamos jugando de un lado de otro. Lo mismo pasa con Francia. Francia estamos viendo que ellos, la mayoría de energía es energía nuclear, y la energía de gas, pues ellos dicen no vamos a dejar que se hagan unos desarrollos de hidrocarburos en Francia, pero recordemos que al frente, cruzando el charco del Mediterráneo, tenemos a Libia y Libia es el primer abastecedor de gas de Francia. O sea, queremos obviamente nosotros jugamos con esa guerra política donde nosotros desconocemos un panorama mundial, sino que queremos frente a las personas o nuestros contribuyentes a jugarles a decir, nosotros queremos hacer algo que quite ciertas fuentes, pero nosotros no estamos funcionando de otras fuentes. Entonces, de ahí que ustedes están viendo que el carbón no se está acabando, que va disminuyendo y va disminuyendo, sí, pero por ahora no se va a acabar y el gas siempre nosotros lo vamos a mantener en ese aspecto. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer una proyección energética. Y ahí es donde nosotros empezamos, tenemos que comenzar a hablar muy bien de lo que es la coexistencia energética y aquí vamos a hacer esta tabla que me parece muy interesante para que la empecemos a analizar, donde tenemos a la izquierda unos impulsores y a la derecha unos efectos. Es una tabla que tomamos de una charla de Ecopetrol en el 2018. Y entonces, donde nos está hablando, miramos en la demanda, tenemos un crecimiento significativo de la demanda energética, pero a menores tasas de la historia. Espera, ¿cómo así? Hay más población en el mundo, hay más equipos, celular, computadores, ¿cómo así que
menores tasas. No es de que no se esté creciendo como esa demanda, digamos, persona, pero esa demanda energética se disminuye un poco por un tema de eficiencia energética, porque obviamente ya los equipos que se están consiguiendo tienen unas mejoras tecnológicas que hacen que no necesiten de mucha energía para funcionamiento. Pero eso no quiere decir que no se esté necesitando una energía, sino que tenemos una eficiencia energética, que va de la mano del segundo punto, que es el aumento de eficiencia energética, ¿sí? Donde ya se está llevando en algunos países, en algunos en varios, estamos en Alemania, Australia, eh, donde tienen una electrificación, pues está electrificando la calefacción. Recordemos, por ejemplo, que en Europa los inviernos son muy fríos, las personas que hemos tenido la oportunidad de ir, pues realmente los inviernos son muy fríos, y obviamente ellos se manejan mucho con el tema del gas que viene de Rusia, con un tema de geopolítica, pues obviamente ellos también están tratando como de liberarse un poco de esa presión de Rusia, y ellos mismos están con su eficiencia energética, pues y electrificando lo que es la calefacción. Otro tema es el transporte y obviamente también la eficiencia en la iluminación. Lo otro que también estamos mirando es el crecimiento de la flota de vehículos eléctricos. O sea, hay un tema para que veamos. Budweiser, ¿sí? En Estados Unidos, las cervezas, ahorita los camiones que están repartiendo las cervezas por todo Estados Unidos son camiones que utilizan energía eléctrica. Hacia allá obviamente se está migrando muchos aspectos, lo que son los vehículos eléctricos. Ahí está una demanda que está creciendo bastante fuerte. En cuanto a la oferta, podemos mirar que las energías renovables en los últimos años ha caído dramáticamente los costos. Es una forma que se los digo, o sea, hace 20 años pensar en un proyecto de 1 kilovatio, podríamos, o 1 kilovatio, 5 kilovatios, podríamos estar hablando que es una suma de un proyecto que irracional, se paga en muchísimos años. Ahorita obviamente uno de esos se puede estar tranquilamente pagando entre 2 años, 3 años o menos, dependiendo obviamente de la eficiencia que uno le empieza a manejar en esos proyectos. Lo otro también es el menor costo de almacenamiento de baterías. De los problemas que más se tenía para un tema de estas energías renovables no convencionales, para que lo miremos, paneles solares y la eólica, era el almacenamiento. ¿Se podía generar energía? Sí, se podía generar energía. O sea, se las pongo así. Cojan ustedes, antiguamente, cuando uno era pelado con una lupa y la ponía al sol, y obviamente uno empezaba y podía quemar una hoja de papel. Ahí estábamos generando energía. O sea, la energía se generaba. Pero, ¿cómo la almacenábamos? Ese era el pequeño inconveniente o el mayor inconveniente que se tenía. Entonces, y era muy costoso empezar a buscar ese almacenamiento. Ya se empezó a mejorar lo que era el tema del almacenamiento. Ya el tema de regulación, pues obviamente las metas de reducción de emisiones del CO2, del óxido sulfídrico y del nitrógeno, obviamente empezamos a manejar obviamente esas reducciones, porque obviamente nos están afectando a nosotros, que lo conocemos, los problemas del cambio climático, los temas de respiración, etcétera, que también hemos vivido aquí en Bogotá, por diferentes fuentes que nosotros tenemos. Entonces ya se ha generado como una regulación. Miramos que aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos el impuesto al carbón, ¿sí? Tenemos obviamente que ya se llama por obligación, aunque no es un tema de CO2, pero es un tema de azufre, donde obviamente la gasolina obviamente ha bajado lo que son las partes por millón, ya estamos en 50 partes por millón, donde obviamente están en los estándares internacionales, pero todas las regulaciones nos están llevando a nosotros a que obviamente cumplamos unas metas no solamente que Colombia se ha trazado, sino que obviamente es a nivel mundial. Y la creciente presión por parte de los inversionistas. Muchos de los inversionistas que están ahora son millennials. No solamente son las personas, solamente como uno está acostumbrado a ver, el banquero gordo con un tabaco y el whisky. Ahorita son muchos jóvenes los que obviamente están diciendo, oiga, yo quiero invertir, pero yo quiero invertir en energías que nos, obviamente quiero desligarme un poco de las energías fósiles y quiero meterme en otro tipo de energía. Realmente ellos están presionando y obviamente proyectos de energías renovables no convencionales los están buscando. ¿Y cuáles son los efectos que nosotros estamos viendo frente a ese tema? Es un crecimiento en el consumo de energía, ¿cierto? Tenemos que tener una electrificación. Aquí en Colombia obviamente ya se está buscando es electrificar a todo el país, está buscando masificando, o sea, están haciendo unos proyectos muchísimos grandes, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Nosotros vamos a llegar también en un tema de un pico y una demanda total de petróleo. No vamos a subir mucho, vamos a mantenernos en una demanda, pero no es una demanda que sea suplir
ni hoy, ni mañana, ni en 10 años, ni en 15 años. Esa se va a mantener, como lo vimos en el slide anterior. Obviamente llega un punto donde va a decrecer, pero se va a mantener un hilo, pero se va a mantener. Un pico también en la demanda de petróleo para el transporte eléctrico. La cuestión es que tenemos que mirar en este y en el anterior, el pico de la demanda total de petróleo, es porque el petróleo no solamente es gasolina, como a veces nosotros tenemos la idea. Decimos, petróleo, gasolina, minería, carbón. No, el petróleo también tiene muchísimos derivados, y uno de los derivados que se va a tener va a ser el plástico. Y eso también nos va a ayudar a que los carros eléctricos, estamos hablando de una de las demandas, que es el crecimiento de la flota de vehículos eléctricos, lo que se está buscando también es que sean carros livianos. Hacer carros livianos, el plástico va a ser fundamental para que esos vehículos estén funcionando, para que obviamente el peso no sea tan grande, no sean tan pesados, y el plástico va a funcionar. También obviamente para el tema de construcciones, para que obviamente las construcciones en su momento sean mucho más eficientes de las que tenemos ahora y obviamente se puedan utilizar mayores espacios, mayor ventilación, mayor entrada de luz, mayor utilización de otros elementos, el plástico va a ser muy fundamental. Entonces, ahí el petróleo también va a ser una materia prima necesaria. Por eso también es que cuando les decía al principio, ojo, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de que se va a disminuir, porque hay unas fuentes que se van a necesitar. También hay un crecimiento de renovables y almacenamiento de baterías. Obviamente, pues por lo que hemos estado hablando, tenemos esta proyección, se va a empezar a crear, o sea, a ampliar ese espectro. Y uno de los temas que tenemos que estar mirando es, al crecimiento de renovables y el almacenamiento de baterías, se va a necesitar muchísimo de la mano la industria petroquímica, que son los derivados del petróleo y obviamente mucho la parte minera, como el cobre, como el níquel o como el litio. Entonces, no podemos entablar a decir, oiga, queremos manejar energías renovables no convencionales, acabemos la industria del petróleo per se, porque siempre la vamos a necesitar. Vamos a tener que vivir una coexistencia, porque si nosotros decimos, vamos a hacer una transición, es como si nosotros sacáramos algo para llegar a otro punto, pero nosotros siempre lo vamos a estar necesitando también de esas fuentes fósiles. Hay también otro de los efectos del crecimiento del suministro de gas, ya que obviamente se ha mostrado que cuando estamos utilizando el gas, pues las emisiones de CO2 se disminuyen, ya que no es una fuente tan contaminante de las fuentes fósiles. Por eso ahorita las termoeléctricas le están apuntando muchísimo a lo que es el gas natural para obviamente ser alimentadas. Y lo otro pues, es el incremento y después estabilización de las emisiones. Y como dice, estamos muy por encima de ese 2%, pero bueno, creo que ahorita tenemos una pandemia que es irónico, pero nos va a ayudar a como llegar a eso. Esperemos que cuando haya esa reactivación empecemos a mejorar nuestros controles para poder tener ese 2%, porque sí es necesario para poder coexistir entre todos los que estamos ahorita en el mundo. En ese aspecto, la industria del petróleo no se ha quedado quieta. La industria del petróleo no dice, bueno, listo, entonces yo como soy industria del petróleo, yo me quedo ahí. No, no señor, la industria del petróleo se ha estado moviendo. Y aquí podemos mirar las tres principales compañías petroleras que tenemos, Shell, BP, Chevron, obviamente le han apostado muchísimo, ¿sí?, a meterse la mano al drill y empezar a meterse en estos proyectos. Shell comprometió a reducir la huella de carbono de sus productos energéticos en un 20% para el 2035 y luego un 50% para el 2050. También adquirió la empresa de carga de vehículos eléctricos Greenlots en un intento por reclamar una mayor participación en el mercado emergente. O sea, ya está viendo, oiga, este es un mercado, nosotros somos una empresa que tenemos que generar unos dividendos, obviamente tenemos que buscar una oportunidad, venga, compremos esto porque para allá está, también para allá vamos. BP tuvo un objetivo para generar reducciones de emisiones de CO2 equivalente a 3.5 millones de toneladas cada año hasta 2025 como parte de su estrategia para avanzar en la transición energética. Y Chevron limitar sus propias emisiones en un 40% al entrar hasta 4 millones de toneladas de CO2 cada año. También invirtió recientemente en energía de carga de vehículos eléctricos, ChargePoint. Entonces, si vemos, tanto Shell como Chevron también están viendo, oigan, también metámonos por ese lado. La industria del petróleo también está metiéndose por ese lado. Y aquí también encontramos Made in Colombia, Chichombia, a Ecopetrol. Nosotros tampoco es que estemos alejados de eso. Nosotros también somos muy conscientes de que aquí tenemos que estar mirando en esa coexistencia.
no una transición como tal o una migración donde vamos a desaparecer, pero sí donde todos nos podemos apalancar. Estas dos energías no, no chocan, no rayan, pueden coexistir, se pueden apalancar. Y en este momento, por ejemplo, Ecopetrol hizo un parque solar en Castilla, ahí vemos la foto del campo Castilla, donde se cuenta con 54.500 paneles solares y una capacidad de producir cerca de 21 megavatios. Su costo, 20 millones de dólares, 18 hectáreas, y obviamente genera parte de la energía que consume el campo Castilla. Y de la producción que ellos tienen son 115.000 barriles de petróleo por día. Eso es una ventaja que se tiene porque obviamente estamos ayudando al medio ambiente, estamos dejando de emitir CO2, los costos de energía después de ese tiempo de repago de lo que es ese proyecto obviamente se van a bajar bastante y va a ser muchísimo más eficiente ese campo, lo que les va a dar una mayor rentabilidad a Ecopetrol para las finanzas de la nación y para las regalías de los municipios. Entonces obviamente creo que es una cadena que a todos nos está sirviendo muchísimo como esos proyectos. Y en este caso, por ejemplo, nosotros desde la empresa de OH Consultorías y Servicios ya estamos haciendo proyectos con empresas petroleras donde nosotros estamos haciéndole análisis a campos. Entonces empezamos a mirar su eficiencia energética, como les estaba hablando en el slide anterior, donde a ver cuáles son los consumos, cuáles son los equipos que se tienen para sí mismo empezar a mirar cómo podemos hacer esa migración a unos equipos más eficientes dentro de los mismos campos petroleros para que bajen la carga y asimismo también hacer unos proyectos de energías renovables, unos kits fotovoltaicos, obviamente que ayuden a suplir esa generación eléctrica por ACPM, donde entonces nosotros estamos mirando que podemos ayudar a dejar de emitir unas emisiones de CO2 a la atmósfera. Hay unos beneficios tributarios, también le podemos ayudar por el tema del impuesto de carbono para que obviamente eso se genera un valor agregado al producto y le estamos ayudando a ellos solamente a que nosotros y a mirar ese tema de coexistencia de lo que llega a ser el que el petróleo y digamos, unos paneles solares no pueden ir un lado por uno y un lado por el otro. Pueden estar los dos y podemos estar manejando. Ahí obviamente podemos con esos proyectos suplir la creciente demanda energética de las operaciones extractivas, ventajas económicas y ambientales, como lo estaba diciendo, opción sustentable para autoabastecimiento energético y la disminución de los costos. La ventaja es que nosotros ahorita ya tenemos un modelo donde ya lo tenemos a punto para que esos proyectos tengan un retorno y se paguen en menos de un año. Entonces son proyectos que son muy eficientes y obviamente al cabo del segundo año, o sea, la inversión que tú haces al principio, que sabes que tienes que pagar para la generación de electricidad, donde tienes que alquilar los generadores y obviamente tienes que pagar lo que es la CPM, pues realmente con esa misma inversión al principio de año nosotros la hacemos y durante todo el tiempo pues se repaga, ya para el siguiente año todos los costos se te están bajando y te vuelves muchísimo más efectivo. En el otro aspecto que nosotros tenemos para que miremos, ya estuvimos hablando de energía eléctrica, ¿cierto? Estuvimos viendo que obviamente Colombia, antes de pues, esta pandemia, estaba creciendo muchísimo junto con Bolivia. Éramos los dos países de este hemisferio que estábamos creciendo mucho más por encima del 3%. El mundo estaba creciendo más o menos como unos 5% para hacer un promedio, ahí no, pues, no tener un dato tan exacto. Y Colombia y Bolivia está creciendo por encima del 3%. Y con base en eso podemos decir, listo, solamente necesitamos crecer con energía eléctrica, no. Ese es uno de los aspectos, pero es que también nosotros necesitamos materia prima. Esa materia prima para desarrollar bienes, cuales podamos volver unos productos y obviamente después se pueda comercializar. En ese aspecto nosotros tenemos que empezar a mirar que uno de los motores de la materia prima es la petroquímica. Y la petroquímica se da por las refinerías. Entonces nosotros a las refinerías pues les llevamos el petróleo, les llevamos gas y se empiezan a sacar unos subproductos que después de algunos procesos físico-químicos nos van a dar unos insumos, no solamente gasolina, sino otros insumos. En esos pues tenemos el asfalto, plásticos. Cuando estamos hablando, recuerden lo que les dije ahorita, que este tema de los plásticos va a ser muy importante para el desarrollo de los vehículos eléctricos,
y debemos de tenerlos muy en cuenta también para el tema de las casas inteligentes que se quieren empezar a hacer, donde obviamente se está buscando que sean suplidas por energías renovables no convencionales, y el plástico va a ser una cosa muy fundamental. El asfalto solamente para las carreteras que nosotros conocemos, los fertilizantes, porque obviamente se puede, por unos procesos físico-químicos, se puede llegar a hacer una especie de amonio para que sea como el estiércol, y obviamente nos va a servir como fertilizantes, y obviamente plaguicidas, fungicidas y herbicidas para poder matar pues esas bacterias que nos destruyen la agricultura, y sabiendo que nosotros aquí en Colombia somos un país agrícola, tenemos unas grandes extensiones de la parte agrícola. Lo que es la tela sintética, o sea, la ropa que nosotros tenemos, lo que nos vestimos en estos momentos cuando salimos por el frío, la chaquetica, el vestido elegante, las mujeres su buena blusa, su buena falda, sus medias, tiene tela sintética y obviamente está saliendo del petróleo. Tenemos unos detergentes, o sea, ahorita que es tan necesario por el problema que tenemos de la pandemia mundial, el detergente ha sido uno de las industrias que obviamente no ha tenido pérdidas, por el contrario, ha mejorado sus ingresos. 3M, precisamente se estaba leyendo hoy, 3M este trimestre tuvo unos ingresos mayores del 45% por la venta de los tapabocas. Tenemos pinturas y desolventes, jabones, perfumes, tintes, cosméticos, hasta los productos animales. Cuando estamos viendo los conservantes que se tienen en los productos cuando vamos al mercado, necesitan obviamente derivados del petróleo. Y aquí pues empezamos a mirar un tema que es la gasolina, ¿cierto? Pues que ya la sabemos, obviamente, para el tema del carro, manejamos en avión, sí, el gas butano. Aquí nosotros tenemos que estar haciendo un alto en el camino, y cuando miramos y decimos, tenemos que ir migrando, y uno escucha mucho, tenemos que migrar, se escucha mucho ahorita por las redes sociales, cuando en forma satírica pues se habla que el petróleo cayó, que es más rentable comprar un dulce que un petróleo, cuando vimos la semana pasada que está en algo negativo. No nos estamos dando cuenta de que no es tanto que le estemos beneficiando a uno o dos empresas, es que los que salimos perjudicados somos todos, porque nosotros necesitamos de esa materia prima para subsistir. Nosotros decimos, queremos pasar del petróleo, queremos pasar a solamente energía solar fotovoltaica y eólica, pero se nos olvida que se necesita de energía solar fotovoltaica muchos componentes que vienen de derivados del petróleo o bien derivados de la minería. Que queremos vehículos eléctricos. Claro, perfecto, vamos a necesitar vehículos eléctricos, pero obviamente vienen de qué insumo, del petróleo. Nosotros aquí tenemos que hacer como, oiga, listo, tenemos que hacer algo muy responsable, obviamente, para manejar el tema de las emisiones de CO2 a la atmósfera, lo cual todos estamos de acuerdo. Y todos tenemos que tirar para un lado y ser muy exigentes con la industria para que sean mucho más eficientes en sus operaciones. Pero la idea no es empezar a decir, oiga, ustedes son los buenos o son los malos, sino que obviamente entre todos podemos sacar adelante estos proyectos. Y uno de los temas que nosotros ahorita nos está afectando muchísimo es el tema de fármacos y productos sanitarios. Y quisiera compartirles a ustedes un video para que miremos un aspecto de este DGEMA, de un grupo de investigación. Es necesario que el país se prepare con infraestructura y recursos. ¿Qué pasaría si no aprovecháramos los recursos naturales para extraer productos y zonas que se necesitan para ello? Sin los derivados del petróleo, no tendríamos guantes, tapabocas, trajes de seguridad, respiradores, ni insumos de laboratorio. Sin los metales que son extraídos mediante minería, como el níquel, utilizado para fabricar el acero inoxidable. Vicente, ¿le puede subir el video al volumen, por favor? Correcto. Si está mirando quién está, me dicen si mejor. En estos tiempos de emergencia generada por el COVID-19, Mucho mejor. Si le puede subir un poquito más, genial. recursos naturales para ¿Mejor? todos los insumos que se necesitan. Perfecto. Sin los derivados del petróleo, no tendríamos guantes, tapabocas, trajes de seguridad. Trajes de seguridad, respiradores y insumos de laboratorio. Sin los metales que son extraídos mediante minería, como el níquel, utilizado para fabricar el acero inoxidable, con el que se elabora la instrumentación médica como agujas e implantes, o el cobre, que tiene un alto poder antibacteriano,
del cual se componen los tubos usados en la combustión de gases como el oxígeno o el aire comprimido medicinal, y el oro, usado en el tratamiento de múltiples afectaciones, y cuyas nanopartículas se emplean para diagnosticar pacientes con diferentes enfermedades desde hace más de 40 años. Incluso los respiradores necesarios para salvar la vida de los pacientes con COVID-19 están compuestos de múltiples materiales y polímeros. Y por supuesto, nada de lo anterior podría ser funcional sin la energía requerida para su fabricación y operación. Recuerda, en estos tiempos de COVID-19, la extracción petrolera, minera y el aprovechamiento energético son nuestros aliados para superar esta crisis de salud. Por nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos, quédate en casa. Entonces, si podemos verlo, no solamente es decirlo, sino que es una realidad. Y aquí nosotros estamos trayendo un tema que hay una coexistencia, que es clara y que todos debemos de tener y empezar a manejar. Hay un tema que nosotros tenemos que mirar y es la revolución social del gas. Perdón, se me fue para el otro lado. En esta revolución que nosotros estamos hablando, tenemos que también volver otra vez cuando hablábamos del razonamiento que hubo en el 92. Colombia tenía menos de 500.000 usuarios de gas natural domiciliario. Pero también hay que mirar unas cosas. En esa época habían las fuentes para, obviamente, lo que es la energía domiciliaria, era energía eléctrica, estaba entrando el gas natural y un tema del cocinón. Los que estamos mirando y recordamos en esa época, una de las noticias con las que casi siempre abrían los noticieros era: la guerrilla se tomó un pueblo, se robó el Banco Agrario. Y la segunda noticia importante: tantos niños quemados por cocinón. Esas eran de las noticias que nosotros estábamos escuchando en los 80, finales de los 80 y principios de los 90. Y aquí, como lo dice en la última parte, la sustitución del cocinón que utilizaba para la cocción de las familias más pobres permitió una reducción importante en el número de accidentes por la explosividad de tal combustible. En hay que mirar lo que cuando se empezó a hacer ese desarrollo, el gobierno no lo miró como una fuente de ingresos, sino obviamente como un tema de salubridad, porque no entró por los estratos más altos, obviamente para que puedan subsidiar a futuro ese proyecto para que fuera más económico para los estratos más bajos, sino que obviamente comenzó obviamente por los estratos más bajos, porque no se tomó un tema económico, sino un tema social y de salud. Y obviamente se está mirando que eso ya era una problemática bastante grande, donde ya se está desbordando la capacidad hospitalaria, porque todos los días llegando niños quemados. Por eso, pues obviamente se dejaban de atender también otras enfermedades que tenían en esa época, y eso ya se está volviendo un problema bastante fuerte, no solamente por el desarrollo emocional de nuestros niños, sino también por el tema de salud, o sea que fue algo muy fuerte. Por eso llegó el gas natural, llegó a posicionarte y decir, bueno, vamos a empezar a manejar eso en lo que son las grandes ciudades. Y luego también en las pequeñas ciudades, y ahorita ya podemos mirar que más de 20 millones de personas disfrutan de estos beneficios. Cuando todos los días nos levantamos nosotros, lo primero que hacemos es, bueno, prendemos la cafetera y nos preparamos un rico café. Muchos de nosotros, me levanto bastante temprano, y lo primero, el café, tengo mi cafetera. Después de que yo tengo mi cafetera, ¿qué es lo que yo hago? Voy, me baño, bueno, hago algo de ejercicio, voy, me baño, agüita caliente, pero obviamente eso con qué lo tengo, con gas natural. Después cuando voy y preparo el desayuno, gas natural. En las casas de todos nosotros tenemos el gas natural. Si nosotros quisiéramos en este momento decir, listo, vamos a cambiar el gas natural y vamos a colocar solamente energía eléctrica, los costos que tenemos de los servicios se nos van a elevar muchísimo. El gas natural es un poco más económico. Y ahí nosotros lo tenemos. Y también podemos, y no estamos nombrando todavía lo que es el gas vehicular o el gas industrial. O sea, el gas está con nosotros y coexiste con todas las fuentes de energía que nosotros tenemos.
y que son necesarias para el día a día. Esa parte social no solamente está en la venta, o que tú lo ves, o que es la empresa X, o que ganan acciones, o que la industria del petróleo no paga tantos impuestos. No, aquí nosotros nos estamos beneficiando de muchas cosas. Hay falencias como en todos. Y cuando haya falencias tenemos que ser muy estrictos obviamente para que se cumpla. Pero también nosotros tenemos que ser muy justos en decir de que qué es lo que nosotros estamos haciendo con la industria para que esa matriz energética pueda funcionar. Aquí todos estamos juntos, aquí todos podemos hacer muchos proyectos. Y hay un tema que les digo, cuando nosotros estamos manejando el tema de la industria del petróleo, hay algo que es muy fuerte y podemos revisar, es, viejo, la industria del petróleo, por obligación, por obligación, tiene que generar unas inversiones sociales. Eso se llama programas de beneficio de las comunidades, que el 1% de toda la inversión exploratoria tiene que irse para las comunidades y el 1% de lo que son los proyectos del siguiente año en producción tiene que irse para las comunidades y donde tienen que llevarle varios proyectos sociales a ellos para que los empiecen a para que empiecen a mejorar las calidades de vida de las personas. Pero eso no es porque la empresa de un escritorio aquí en Bogotá dice, oiga, eso tenemos que hacerlo. No, eso es concertado. Eso se llega ya a las comunidades, se habla, dice, bueno, vamos a mirar cuáles son sus necesidades. Estamos hablando con las comunidades, estas son las necesidades. Se tiene que mirar también con el programa de desarrollo del gobierno local, del alcalde que fue elegido, porque recordemos que nosotros no elegimos una persona, nosotros estamos eligiendo un plan de desarrollo y nosotros tenemos que ir muy de la mano con ese plan de desarrollo y obviamente también con ese plan de desarrollo nacional. Entonces nosotros estamos haciendo una cadena que se llama Mancomunidad, donde haya un buen relacionamiento y la industria ahorita es muy experta en esos proyectos. Ya se tienen unos proyectos inmensamente grandes que obviamente se han desarrollado por el tema de la industria petrolera y ahorita en estos momentos por el tema del COVID podemos ver que Ecopetrol ha sido una de las empresas que aunque ahorita hizo un préstamo de $1.000 millones para empezar a paliar un poquitico el tema de los proyectos, pero asimismo también ellos han hecho muchos inversiones sociales que no son obligatorias para este tema de la pandemia, donde están ayudando con los temas, por ejemplo, en el biodiesel que ellos estaban sacando, están cambiando para sacar alcohol, para realmente poder suplir esa demanda tan grande que tenemos de alcohol, y obviamente también con recursos económicos, pero no obstante a eso, con anterioridad y obviamente a futuro, también se generan muchos proyectos sociales como los que yo les estoy comentando. En ese caso, lo podemos decir desde la empresa de nosotros, desde OH Consultorías y Servicios, hemos tenido el privilegio de estar en estos momentos desarrollar varios proyectos como les estábamos comentando, para que son los temas sociales. De los proyectos, por ejemplo, uno que fue bastante laborioso, que fue un taller de artesanías con alimentos con energía solar. Empezamos a mirar con una empresa que nos dijo, bueno, nosotros queremos que nos ayudes a mirar cómo podemos hacer la mayor inversión. Empezamos a mirar el estudio socioeconómico de esas comunidades, va, viene, es algo bastante complejo, pero llegamos a un punto en que empezamos a mirar, ellos tenían tres niveles de economía, el principal era la ganadería, luego le seguía la agricultura, y como tercero y un poquitico más rezagado, tenían el tema de lo que eran las artesanías. E igual pues hacían unas cosas espectaculares, pero los costos eran muy altos por el tema de energía, por realmente los equipos que tenían que usar para poder hacer esos, generar eso. Cuando empezamos a mirar, bueno, ¿cuál nos puede servir? Digo, oiga, ¿por qué no tratamos de mirar de que ese taller de artesanías se nos pueda convertir en un segundo nivel o en un primer nivel? ¿Y cómo lo podemos hacer? Venga, empecemos a ayudarle a bajar lo que son los costos. Cuando miramos, desde otra de las líneas que manejamos en OH, que es la parte social, miramos, bueno, listo, vamos a meterle eso con energías renovables no convencionales. Entonces lo que hicimos fue alimentar con energía solar. Este taller, los costos, obviamente, se disminuyeron bastante se disminuyeron esos costos. Después de que se disminuyeron esos costos, pues obviamente el resultado de lo que ellos estaban vendiendo, o el producto final, era mucho más competitivo. Y fuera de eso, pues ya, o sea, como que nos tuvimos que pararlo, pues este tema de la pandemia, pues ya para después, ¿cómo es lo que nosotros lo vamos a vender? Obviamente, es competitivo económicamente y fuera de eso, se hizo con energías renovables no convencionales, pues obviamente creo que es algo ganador. Ahí nos estamos dando cuenta que hay una coexistencia energética, o sea, no tengo que pelear con uno con otro para que podamos sacar un
arroyos. Y este fue uno de los proyectos más interesantes de lo que nosotros podemos empezar a mirar. Ha sido excelente, excelente este proceso. Fue buenísimo y muy rico y de verdad, muy gratificante este de la artesanía. Otro que también es espectacular, que también ya estamos haciéndolo y ahí tuvimos que parar por unos momentos, pues por el tema de confinamiento, pero era también unas madres cabezas de hogar. ¿Qué era? Lo que vimos es que muchas de las mujeres en una región X, obviamente por confiabilidad no lo podemos decir, en una región, ellas cosían en su casa, le cosían al vecino, a fulanito y todo el asunto, pero como que empezamos a mirar unas cosas muy buenas. Cuando empezamos a mirar, hicimos ese estudio, pues claro, tienen otros renglones mucho más fuertes, pero se está desconociendo eso, de esas personas. Entonces, listo, ¿y por qué no les metemos un sitio donde le podamos colocar una energía eléctrica con paneles solares, ¿sí? Que tengan su aire acondicionado, poder colocarles unas máquinas de coser, le estamos colocando obviamente una capacitación y entonces solamente las personas puedan después empezar a generar unos productos, unos vestidos para la venta, donde obviamente sus costos van a ser mucho más asequibles, mucho mejores y con mucha mayor competitividad. Ahí estamos manejando una economía social buenísima, pero también que era lo que nosotros estábamos buscando. Una de las cosas que uno mira, la pobreza cuando vemos en las ciudades, en las partes periféricas de las ciudades, es porque o de las cabeceras municipales, es que mucha gente del campo o de las veredas migran porque realmente no encuentran recursos, no encuentran una economía, pero si nosotros le podemos generar una economía allá, de donde ellos son, donde ellos viven, donde toda la vida han vivido, donde se conocen con el vecino, donde hay una solidaridad, pues obviamente ellos siempre van a estar ahí, donde vamos a empezar a acabar esos círculos tan horribles de miseria que se tienen por esa migración y podemos dejar que ellos empiecen a generar su propio espacio de energía. O sea, algo muy interesante para lo que son esas comunidades que nosotros tenemos que mirar. Este otro proyecto, ¿sí? Pues bueno, me gustaría seguir hablando muchísimo más, pero este es uno de los proyectos que tuvimos ahorita por el COVID-19. Es un proyecto, nosotros lo llamamos proyecto acortando distancias, ampliando conocimientos. Unas comunidades, en Quindío, donde nosotros empezamos a mirar que después decíamos, y se podía cumplir en gran parte de las ciudades, todos los niños se van para la casa y en la casa le vamos a mandar las tareas por internet. Vamos a hacer una educación a distancia, una labor titánica y de quitarme el sombrero con todos los profesores que son, mejor dicho, gracias al cielo, existen ellos y han hecho una labor titánica. Y nosotros como padres también hemos hecho una labor doblemente titánica porque realmente tenemos que los profesores nos enseñan a nosotros enseñarle a los hijos y por ahí solamente cumplir con las labores de la casa, no solamente barrer, lavar, cocinar, bueno, ha sido todo un factor. Pero nosotros aquí en la ciudad lo estamos manejando, pero muchas veces en las veredas, en los sitios más apartados, ni siquiera tienen un computador. En ese portátil de donde tú me estás mirando, en ese computador donde tú me estás mirando, tiene la última tecnología. En esas veredas pueden tener unos computadores de los principios de los 90, donde todavía tienen el disquete. Recordemos ese disquete. Todavía lo tienen. Entonces, cuando nosotros vimos, bueno, empezamos a buscar cómo podíamos hacerlo, buscamos con una banca multilateral. Presentamos el proyecto, estamos esperando que nos lo apruebe. Obviamente era para 11 veredas del departamento de Quindío, estamos hablando más o menos como unos 93 niños, 93, algo así de niños que van a salir beneficiados. Pero entonces, bueno, tenemos que hacerlo sostenible. Entonces empezamos a mirar, bueno, todas las variables, etcétera, 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 etcétera. Y tomamos un punto, bueno, ellos están pagando una energía eléctrica bastante alta. Listo, ¿por qué no miramos? Y la idea primero era internet y computadores, pero dijimos, venga, pero es que la energía es muy, paga muchísimo por esa energía, porque miramos y hacemos el esfuerzo y miramos y convencemos para que también nos ayuden con ese kit solar
porque obviamente ya la energía les saldría casi gratis. Entonces, también metimos ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Ese rubro que tenían para energía eléctrica, lo pueden utilizar para pagar lo que es, lo que es el Internet. Hicimos varios modelos, hasta que nos llegó el modelo donde obviamente se podía hacer para que ellos pudieran poder pagar su energía, su Internet. Eso nos pareció grandioso, nos pareció pues buenísimo, porque le estamos dando la oportunidad a varios niños para que empiecen a desarrollar su educación. En todo esto que nosotros te hemos dicho, y en esos niños le está sirviendo mucho, es el tema de educación, calidad de educación, el tema de la discriminación, el tema de mejorar sus condiciones de vida, el hecho de que ellos tengan una energía eficiente. O sea, nosotros nos metimos en ese proyecto, fueron horas, horas trasnochadas que nos pusimos a hacer para hacerlo lo mejor posible y poder entender muchísimo esa cultura. Y ahí es donde nosotros podemos estar mirando que todos, de la mano, podemos tener un desarrollo sostenible, podemos tener una responsabilidad empresarial, podemos ser incluyentes, podemos lograr todas las metas. Ahorita sabemos que pues, desde el 2015 tenemos los objetivos de desarrollo y con todos estos proyectos podemos empezar a ayudar a que se cumplan esos objetivos. Cuando empezamos entre todos a pelear y que esta actividad sí, esta actividad no, y atacarla porque sí, porque no, por sospechas, pero no la estamos viendo, con una podemos apalancar otra, que podemos tener una responsabilidad entre todos para poder sacar adelante este barco. Creo que si nos ponemos de acuerdo, vamos a sacarla. Y ahí hay un tema que ahorita nosotros estamos mirando. La industria del petróleo está ahí. Ahí está la industria del petróleo. Ahí está el crudo. Sabemos que ha subido el petróleo, que ha bajado, ahorita está por el piso. Ahí está el petróleo. Pero la pregunta es, ¿los índices de contaminación, de emisiones de CO2, han bajado? Sí, sí han bajado. Y vuelvo les digo, el petróleo está ahí. El petróleo está ahí. Pero ¿por qué obviamente tenemos emisiones? ¿Es por el petróleo o es por nosotros? Ahorita lo tenemos bajo. La pregunta es cuando pase esta pandemia. Vamos a ser responsables con el medio ambiente y vamos a tratar de maximizar nuestra eficiencia energética, donde vamos a mejorar nuestros consumos, donde podemos tener una coexistencia entre la energía fósil y la energía renovable no convencional y la energía renovable. Y nosotros vamos a ser responsables con el medio ambiente. Vuelvo y les digo, ahí está el petróleo, ahí está, no se ha ido, pero se ha bajado las emisiones. La única variable de 3 que están ahí es ¿cuál? Nosotros. Bueno, señores, muchas gracias. Ha sido un viaje interesante por esto. Ahí les dejo las personas que conformamos pues OH Consultorías y Servicios, los líderes. Está pues nuestra chica que es la non plus ultra, la number one. Catherine Plata es un amor de mujer santanderiana, entonces ya entenderán cómo es de o sí, señores, así señor. Es nuestra líder técnica, está Harold Mauricio, que es el gerente de renovables, y pues Vicente Armida, que es el gerente general. Muchas gracias por este espacio y obviamente cualquier duda, pregunta, aclaración, ahí están nuestros correos electrónicos, nuestros celulares y está nuestra página web, por favor, visítenos. Renovada, la web espectacular, donde podemos usar los servicios que nosotros hacemos. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Magnífica tu explicación. Creo que entendemos todos la importancia de la transición y de la coexistencia energética y de la importancia en esta parte de la humanidad y de la importancia del gas y de la continuidad del uso de nuestros recursos. Vicente, hay varios proyectos, varias preguntas por acá que las tienen nuestros participantes. Gustavo, voy a nombrar algunas de ellas. Una dice, Gustavo dice, pregunta lo siguiente, dice, las grandes marcas de distribución están abarcando el mercado. ¿Habrá oportunidad para el mercado en compañías medianas y pequeñas para incursionar en este tipo de negocios
y en proyectos en este tipo de proyectos, PPA y EPCista? Claro, claro. ¿El nombre del cuál es? ¿Recuerda cuando digo? Gustavo, Gustavo, claro, Gustavo. Gustavo, mira. Nosotros tenemos un mercado aquí en Colombia incipiente. Tenemos unas normas que tienen varios beneficios, pero si uno de pronto va a la UDME y empieza a ver la cantidad de proyectos que obviamente se necesitan la aprobación de la UDME, son muy pocos, son muy pocos. O sea, tenemos un camino por recorrer impresionante, impresionante para poder desarrollar estas propuestas. La cuestión es que ahorita nosotros tenemos que ser muy ingeniosos. El mercado paró por todo, o sea, todos, no solamente la industria del petróleo, de energías renovables, paró, pero tenemos que ser muy recursivos, obviamente, para poder llevar esa energía renovable. Mira, vuelvo y les digo, no hay competencia. El mercado hay para todos y todos podemos sacar adelante estos proyectos. O sea, que sí se puede hacer. Las PPA, clarísimo, tú puedes ir con los municipios y puedes venderle muchos proyectos. Es más, te lo digo, Ecopetrol quiere llegar a suplir el 20% de su carga, de su generación eléctrica con energías renovables no convencionales. Y ellos lo que están diciendo, bueno, ¿quién me vende? Nada más Ecopetrol dicen, bueno, ¿quién me vende? Y obviamente en los sitios cercanos a donde tienen sus campos de producción. Y así van a ser muchísimas. Que obviamente es un camino largo, sí, que hay unas cosas por hacer, sí, pero sí se puede. y Vicente nos pregunta por acá otro participante. Mira, son muchísimas las preguntas. Yo creo que nos va a tocar hacer otro webinar y son muchísimas las preguntas. Por acá nos pregunta, dice, ¿la explotación de yacimientos no convencionales sería la mejor manera de impulsar nuevas economías como el agro, la producción, la venta energética con sistemas de energías renovables? ¿Se puede tener una economía variable en la cual la principal base de apalancamiento sea las economías, las energías no renovables, no convencionales? ¿Creen que esto sería posible para Colombia? Yo creo que es una pregunta más sobre no convencionales. ¿Tú qué crees, Vicente? Mira, hay un tema para que lo estemos mirando y es, los yacimientos no convencionales es una fuente que nosotros tenemos allá en el suelo. Ahí, eso es claro, está en la roca madre, y obviamente aquí no es el tema para empezar una discusión técnica, y obviamente todos los procesos que están en el Consejo de Estado y todos los problemas que sabemos que existen ahora. Pero sí tenemos que tener algo muy claro. Eso es una fuente de energía que nosotros tenemos ahora. Ahora. Dese en cuenta una cosa. El petróleo, como estamos viendo esa marca, está bajando y va a un momento en que va a desaparecer. Ahorita tenemos una oportunidad de oro para poder sacar esos recursos con todos los procedimientos bien regulados, ambientalmente sostenibles, socialmente vigilados, mucho, con todos los juguetes, como se dice, para que podamos desarrollar esos proyectos. Pero es una fuente económica que nosotros necesitamos y que si se hace de forma responsable, se puede hacer. Si nosotros podemos apalancarnos con esos productos, podemos ayudar y en eso sí también tenemos que empezar a mirar nosotros como industria, que la economía del país no sea dependiente de la parte fósil, sino que seamos, que ayudemos a que se desarrollen otras industrias. Por ejemplo, se los digo, en este caso, para que vean cómo se puede desarrollar otras industrias, es la inversión social tienen que tener las empresas, obligatoria y voluntaria. Nosotros le estamos diciendo, démelas y para que nosotros desarrollemos la industria de las energías renovables no convencionales y le estamos ayudando a unas comunidades. Es lo mismo que se puede hacer con otras actividades y empezamos a apalancarlas para que esas industrias empiecen a desarrollarse. No lo miremos como que dependamos de ellas, pero sí podemos ayudarnos a que las otras industrias puedan salir. Y esa es una forma también de nosotros apalancarnos. Claro, y Gustavo nos dice, por último, hay muchísimas preguntas y agradecimientos. Dice esta última pregunta, ¿la transición energética debe ser apalancada por la utilidad obtenida de los proyectos de yacimientos no convencionales y así generar una coexistencia? ¿Tú crees que eso puede ayudar al apalancamiento y a la coexistencia energética, Vicente? Claro que sí, obviamente, como te digo, los yacimientos no convencionales es una forma de yacimientos.
Y hay unas técnicas para poder desarrollar el proceso y obviamente eso nos está dando unos rendimientos económicos que le sirven al país por el tema de impuestos, regalías y todo. Pero también hay algo que también le sirve muchísimo. O sea, nosotros siempre nos quedamos con unos indicadores económicos. Y esto es el tanto por ciento del PIB, y esto es el tanto de inversión directa, extranjera, bueno, etcétera, etcétera. No, hay otras cosas que también nos están sirviendo a nosotros. Cuando uno va a los diferentes municipios donde han habido actividades petroleras y se han sabido desarrollar esos proyectos, el desarrollo que tienen esos municipios ha sido bueno. Tenemos que entender de que la industria del petróleo no es la culpable que muchos de ese dinero que se genera terminen mal habidos. O sea, si nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, en Casanare, los gobernadores, ¿cuántos gobernadores han habido en los últimos 20 años? Más gobernadores que años de lo que ha tenido, obviamente por otros temas que la industria del petróleo no es la culpable. Pero los proyectos donde la industria del petróleo se enfoca de su inversión social son proyectos que todavía son sostenibles con el tiempo y que han ayudado a apalancar muchísimos proyectos. Los yacimientos no convencionales es una de las formas que nosotros podemos ayudar. También está el recobro mejorado, está el tema de offshore, sí, está obviamente el desarrollo de campos maduros, y ahorita pues infortunadamente que se paró pues por el tema esto de la pandemia, pues lo que se iba a llegar en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que era la Liga B, donde se iban a conseguir unos campos un poco unas reservas más pequeñas para que empresas medianas y pequeñas pudieran desarrollarlo y empezar a generar esa cadena de valor que les sirve a todos nosotros. Pero todos podemos apalancarnos. Aquí nosotros estamos viendo que muchas industrias están ayudando a otras industrias para que salgamos de este coronavirus. Y aquí hay un ejercicio que nosotros, Diego, y perdóname, de pronto me puedo Claro, salir un poco, por favor. donde tenemos dos situaciones. Muchas industrias nos estamos ayudando, muchas, que no tienen nada que ver con otras y le estamos apalancando otras industrias. Pero también hay un tema, por ejemplo, ahorita, y tanto pues veo que hay muchas preguntas de los no convencionales, o quisiera que pues hubieran otras preguntas, pero qué rico que estén esto de los no convencionales. Pero hay un tema muy, muy interesante y es, ahorita hay un proceso donde se quieren hacer unos pilotos. No son solamente unos pilotos técnicos para saber si los procesos, los procedimientos, la parte ingenieril, los geólogos, bueno, esa parte técnica, podemos sí o no sacar el petróleo o el gas, digamos el hidrocarburo, de la mejor manera. No, no solamente eso, también estamos hablando de la parte social y ambiental. Estamos mirando por por primera vez en toda la historia de Colombia, donde se va a colocar en la mesa todos los actores para que opinemos. No va a ser una decisión del gobierno y de la industria, sino de todos, academia, industria, comunidades, todos podemos participar. Tenemos un momento histórico donde digo, si entre todos decimos que no se puede, pues no se puede. Si entre todos decimos que sí se puede, bendito sea, sí se puede, pero, pues listo, miremos ese pero, ¿cómo lo podemos hacer? Pero es un ejercicio que tenemos todos. Nunca, nunca, en ninguna otra industria, en ningún otro lado, se había tenido una oportunidad de oro como la que tenemos ahora, de ser participativos. Yo, mirándolo, y le recomiendo que miremos eso como debe ser, y empecemos a participar y generemos todos los espacios para que opinemos y que entre todos digamos, ¿es válido o no es válido? Vicente, muchas gracias. Es una maravilla tenerte con nosotros. Te conozco desde hace tiempo, una gran empresa, es un aliado de nosotros, de Izaba Consultores. Y esas conversaciones contigo son siempre muy buenas, hermano. Gracias por Gracias. participar en esta Semana de la Energía que estamos promoviendo de Izaba Consultores a través de su marca Social Training. Y gracias por participar, por regalarnos este tiempo a todos. Un gran abrazo, un último mensaje de OH para todos los que estamos terminando este webinar. Bueno, de las cosas que sí les puedo decir y de corazón es, mire, nosotros comenzamos en la pandemia siendo uno. Durante este proceso vamos a empezar a modificar muchos de nuestros aspectos y al final de la pandemia vamos a salir otros, buenos o malos, pero no los mismos.
tenemos una oportunidad de oro entre todos de poder sacar lo mejor de nosotros. Por experiencias personales de trabajo he tenido que salir muchísimo del país y también aquí al interior del país. Y cuando salgo del país, no ha habido el primer país donde, bueno, en los 90, siempre el narcotráfico y el colombiano al otro lado y la fila del otro colombiano, bueno, etcétera, eso ya lo conocemos. Pero últimamente cuando he salido, no ha habido el primero que me diga, oiga, ustedes, qué país tan bacano, ustedes, todos los problemas que han tenido y cómo han salido adelante. Es de las cosas que más nos dicen, es de las cosas que de verdad, y no lo estoy diciendo mentira, es de lo que más me dicen, oiga, muy bacano, y cuando hacemos proyectos tenemos una credibilidad y cuando decimos hay que hacer esto, sí, oiga, si lo hizo porque él sabe. Entonces, creo que nosotros tenemos ahorita una oportunidad de oro, donde si nosotros queremos ayudar, nos podemos ayudar. Tenemos las industrias, no solamente la del petróleo, esa energía renovable no convencional, sino varias industrias que estamos padeciendo muchos problemas. Aquí ya no tenemos que tener ni atacarnos, ni egoísmo, sino que aquí tenemos que salir todos adelante. Yo a todos los invito es que tengamos un poco de empatía, porque en esta pandemia tenemos que sacar lo que en realidad somos nosotros, los mejores. Y ustedes van a contar no solo con mi empresa, sino conmigo para los proyectos que ustedes necesiten. Ustedes quieren llamar, esto ha sido, y hemos hecho unos temas de innovación, de emprendimiento, ustedes quieren tener alguna pregunta, no solamente los servicios que nosotros hacemos, sino, oiga, tengo este problema, quiero tener esta innovación, quieren llamar, hagámoslo. Aquí tenemos que ayudarnos. Aquí tenemos que ayudarnos. Mañana vamos a salir de esta, pero hoy todos nos necesitamos, de verdad. Y Colombia, de que sale, sale, y no sale mal, sale bien. Vicente, muchas gracias. Te vamos a despedir con musiquita de Herencia Timbiquí. Uy, Muchas gracias. Dios te bendiga. Buenísima, hermano. gracias, muy amable. Un abrazo Hasta para luego todos. Bendiciones. No olviden Ok, seguirnos en las redes hasta sociales. luego. Vamos a estar haciendo más temas de webinars gratuitos para todos ustedes. Un abrazo.